La madre de Bex. Cuadro 1. No era como Marcia la había imaginado. Por lo general suele suceder así. En este caso fue su insistencia la que la llevó a conocerla. Una mujer alta y delgada, tailleur beige, prolija pero con algunos rasgos que desentonaban, como el cabello demasiado corto para su edad, una gran cruz dorada colgando entre los pechos y unas manos excesivamente delgadas con profundas manchas de vejez. La esperaba la confitería Premier, en la zona de los boxes. Apenas la vio aparecer, hizo un gesto menudo con la mano y sonrió amable. Viendo su ofuscación, subrayó aún más su buena predisposición hacia Marcia. Sacó cigarrillos y una boquilla de su cartera. Le ofreció uno y acto seguido la felicitó por su negativa, afirmando que era una fatalidad eso del cigarrillo, que bien hacía mantenerse aparte de estos vicios sociales. Después, tomando rápida cuenta de la dificultad para el diálogo que evidenciaba su interlocutora, dificultad a la que nos lleva la soledad ininterrumpida de años de soliloquios y sueños insostenibles, hizo algunos comentarios acerca del auto que debía cambiar el año próximo porque el que tenía no daba para más, cosa que posiblemente también realizara con el chófer, que se estaba poniendo un tanto grosero, ocupándose minuciosamente de no dejar en claro de qué clase de grosería se trataba. Finalmente encendió el cigarrillo y clavó sobre Marcia una mirada fría y escudriñadora. Era esa mirada la que la había paralizado desde el primer momento, más allá de los pequeños gestos protocolares con los que, tal vez, consciente de ella, intentara ocultarla. Marcia no la miró, pero sí en cambio su vista se desvió hacia su encendedor. Algo como un destello de la memoria la había perturbado. Efectivamente comprobó que lo que parecía ser un pequeño grabado en el centro era la imagen, casi una réplica, del pequeño unicornio de Bex. ¿Sería un escudo familiar como esos que graban los aristócratas, signo de distinción que se perpetúa de generación en generación? ¿Pero qué estaba diciendo? Marcia, estás soñando, se dijo. La soledad te volvió loca y ahora también padeces de ese feo desajuste de la mente que se llama alucinación. Por su parte, la mujer parecía dispuesta a establecer el más cordial de los diálogos y no había nada más que aquellos rasgos mencionados que pudiesen hacerle creer a uno que podía tener algo inusual. Podría afirmarse, real hasta la exasperación, hasta la inverosimilitud. No podía adjudicarle nada especial por el momento. «Si no te molesta que te tutee», dijo. «Aunque mayor, vos fuiste amiga de mi hija, y a mi edad la juventud se alarga». Esbozó una risita de poco convencimiento, después dio una pitada a su cigarrillo, y parecía abstraída por unos segundos, observando las caprichosas volutas. Habían quedado en encontrarse a las 5. Ella describió su vestimenta. Marcia la suya. No fue difícil reconocerla. Además, es cierto que ya la había visto de algún modo. La que fuma en la sombra. Después vino la ambulancia y se llevó a Bex, que estaba desvanecida en el suelo, rodeada de botellas de ginebra, y al lado la cigarrera donde guardaba sus pastillas. «Oh, no había sido el primer intento», gimió la madre. Después levantó la mirada y dijo secamente al mozo que se había acercado a la mesa: «Café irlandés y póngale canela, por favor. ¿Crees algo en especial?» «No, por favor, un té para mí. Gracias». Hubo un incómodo intervalo. Marcia miraba insistente la calle, tratando de encontrar la salida a través de los ventanales.
perderse en el ajetreo de las personas, olvidarse de esa presencia, embriagándose de siluetas y rostros ajenos. Lo curioso es que, por un momento, la mujer también pareció perdida. Marcia la miró de soslayo, jugando nerviosamente con su cruz. Pero, suspicaz como era, la madre de Bex lo notó en el acto y se recompuso. El mozo trajo los pedidos, y éste dio a ambas un nuevo respiro. A la mujer le fue suficiente para iniciar una serie de relatos que parecía tener preparados para ocasiones semejantes, o tal vez adolecía de simple verborragia. Así empezó a hablar la que se decía ser la madre de Bex. Seguramente me imaginarías de otro modo, Beatriz. Se refería al nombre original de Bex. Nunca se ocupó de pintarnos exactamente magníficos, pero te aseguro que hay cosas que vos y muchas de sus amigas desconocen de nosotros. Ella te habrá dado la imagen de una mujer inculta, sin inquietudes, pero estás equivocada, querida. Tengo casi 5 años en la escuela de Pichón y hace poco empecé a trabajar en un grupo de terapias alternativas. Se detuvo por unos segundos para retomar fuerzas. Bueno, ni qué hablar de las inquietudes artísticas de la familia. De eso jamás habrá hablado con nadie. Marcia recordó que Bex tenía una profunda repugnancia por el arte burgués. Detestaba los museos, aun los que se autodenominaban de vanguardia. Para ella el espectáculo más grandioso que podía existir era el de la vida, revelándose a sí misma, en todas sus putísimas miserias. Una vida es una obra de arte retorcida, oscura, pero de una oscuridad que te encandila, porque lo único que tenemos, mi señorita Lady Macbeth, es el misterio. Si algo nos saca de este antro de gusanos en el que estamos, y nos eleva a la estatura de un pájaro que toma vuelo y no cae, es el mismo y destellante misterio de la vida sucediendo, más allá o más acá de cualquier voluntad. Y si no me expliqué lo suficiente, mi lady, para la próxima le firmo un ensayo completo acerca del sentido oculto de la lujuria, la pasión y la muerte. Y chupate esa mandarina si podés. Como diría mi querido y maltrecho don Pau Castillo. La autodenominada madre de Beatriz parecía estar a años luz de terminar con su exposición. Continuó, con una mezcla de resentimiento y desafío. Decime a ver si te contó alguna vez el don de gran ensayista del abuelo. Años trabajando sobre una biografía novelada del general Roca, uno de los hombres más admirados por él. No puedo negarte que su relato acerca de la conquista del desierto es originalísimo y echa por tierra unos cuantos mitos, digamos, indigenistas. En fin, no es lo mío la cosa política. Lo que quiero decirte es que si nunca publicó, no es porque no se lo hayan pedido. Al contrario, hubo importantes editores de su tiempo que le hubieran agradecido poder incluirlo entre sus autores dilectos. Si no se publicó, fue por su pudor. Él no quería que esas historias salieran del ámbito de sus allegados. Eran cosas del patrimonio familiar. En otras palabras... Marcia se encontraba algo mareada. Si esta mujer supiera que Bex jamás mencionó siquiera su existencia. Ella se declaraba hija de la calle, pariente de los travestis a los que insistentemente llamaba sirenitas, compañera de todo vagabundo que anduviera por ahí, hija y madre de la locura, hermana de los pájaros y también, según aquellas palabras del unicornio de plata de su cigarrera, mensajera del silencio. Jamás habló de una familia. La sola idea de una familia bien constituida la exasperaba. Oscilaba entre groserías tales como hipócritas pajeros, culeados por el sistema y otras expresiones muy propias de ella, especialmente cuando quería impresionar a un interlocutor al que consideraba algo pacato. Por un momento Marcia sintió lástima por la madre de Bex, una lástima no exenta de desprecio, pero lástima al fin. La mujer comprendió pronto el desagrado y la creciente antipatía que suscitaban sus palabras.
aplacó su tono y juzgó conveniente hacer algunas alusiones tiernas. Después de todo, de quien estaba hablando era de su propia hija y, si hay algo a lo que este tipo de mujeres le temen más que a la misma peste, es a ser mal vistas. Aunque su tono revele la seguridad de un cuenta propista en alza, temen más de lo que pueden disimular, y aunque no dejan de hacerlo, sus personajes se desestructuran fácilmente. Al sol se derriten sus convicciones de hace apenas unos instantes y se escurren como máscaras de cera. Bueno, sí, claro que la amábamos. Era nuestra hija. Miró a Marcia con inquietud. ¿Acaso ella la estaba acusando? La madre siguió esta vez quebrando un poquito la voz. Cuando una pierde al único hijo, esas cosas que parecen tonterías, como tomar chocolate los domingos en Saint-de-la-Rue o los paseos a caballo en el hípico, esas fruslerías nos traen a la memoria tantas cosas. Su carita redonda y rezagante, esa delicadeza en sus modos. Era una chica tan dulce de pequeñita. ¿Quién diría que después? La efímera máscara de cera oscila, pensó Marcia, pero la mujer, con rapidez, se detuvo, dio una melancólica pitada a su cigarrillo y volvió a quebrar la voz, y, por si hubiera caber alguna duda, dejó escapar algunas lágrimas y finalmente se sonó la nariz con delicadeza. Discúlpame, es que soy débil. Debería sobreponerme. Ella se fue ya hace mucho tiempo. Le dimos todo, te lo juro. El padre y yo vivimos para ella. Hasta Adelaida, la mucama, la adoraba. Era nuestra muñeca, nuestro tesoro. Tuvo la mejor escuela en San Isidro. Bilingüe, desde el jardín, la más cara. Imagínate. Con qué rapidez trastabillaba. Hasta ella misma parecía sorprenderse. Se corrigió en el acto, aunque era evidente que iba por lo menos a ser peor. No, claro que no me arrepiento. Mi marido y yo siempre tuvimos la educación como prioridad, pero ella después comenzó con esas ideas. Nos acusaba de cosas que no tenían nada que ver con nosotros. Llamarnos frívolos, a nosotros, que lo único que hacíamos era mimarla. Bueno, viajar a Europa de vez en cuando tampoco es un pecado. Además, siempre nos ocupábamos de que quedara en las mejores manos. Y fue durante una de esas ausencias que empezamos a ver el cambio. Todo fue tan inesperado. Primero empezó con esas ideas y después se rasuró la cabeza. ¡Qué crimen! Tenía un pelo tan bonito. El día que apareció así, Dios mío. No sé quién pudo llenarle la cabeza de esa manera. Después, siempre de negro, pintada como una mascarita. No es que nos diera vergüenza, pero la gente, imagínate, no era lo mismo. Al country no se podía ir con esas miradas y algunos comentarios. Tanto que un día me largué a llorar y Beatriz, sí, no me voy a olvidar, parecía endemoniada. La forma en que se echó a reír. No respetaba ya ni el dolor de una. Era como otra persona. Pobrecita. Y ante esos episodios, el padre y yo estábamos muy preocupados. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Vos sabés, escándalos y más escándalos. Hablaba de anarquía y esas cosas. Volvía a las 4 de la mañana. Vaya a saber qué había tomado. Y no hubo más remedio que... Dudó. Necesitaba agregar algunos datos. En los últimos tiempos ya ni siquiera comía. ¿Entendés? No se comunicaba. Salía por la tarde y volvía por la mañana. Y su salud, Dios, se había puesto malísima. Entonces optamos por lo drástico. ¿Lo drástico? Subrayó Marcia. Y en su tono estaba implícito un reproche que, según podrá evaluarse en el curso de este relato, no contemplaba más las usuales razones, es decir, aquello que consideramos estrictamente
razonable. Sí, vos sabés, un centro psiquiátrico excelente, médicos de confianza, no escatimamos en gastos. Otra vez, se dijo Marcia, la pobre no puede con su alma. No era el momento de mezquindad cuando se trataba de la salud de nuestra hija. La que escribe mira a su personaje en lo que ha estimado será el principio de una crisis de identidad. Marcia está perpleja. La mujer relampaguea en la angustia y sorpresivamente se torna fantasmal. Estoy enloqueciendo. No puede ser esta la madre de Bex. Y ya no escucha. Ahora solo recuerda lo que tal vez esa mujer, o la misma Bex, desde algún lugar de su metáfora, le está relatando. ¿Cómo no recordar el dolor de las correas sobre las manos y las piernas de la pequeña mensajera? Abominable realidad. Si esta madre real es solo porque está frente a mí. Estas palabras, esta tipología docenada, esta clásica leyenda de la familia acaudalada y la hija rebelde, ¿quién no la ha oído? ¿Quién podría negarla? Y sin embargo, esa mujer es una repetición. Es la anécdota previsible. Aunque fuera cierto, jamás podría ser verdadero. Marcia sabe que está allí, pero el mundo flota en un pánico inminente. Deberá ir hasta el baño para tragar sus sedantes a escondidas y después ver sucederse lo que la aspereza del mundo le relata. Que todo sueño es una fantochada, que Bex era una psicótica, que huyó de un centro psiquiátrico para dedicarse a la miserable práctica de la promiscuidad y el vagabundeo. O podrá volver a escuchar, entre lampagueos, la voz de esa madre que se dice real y cuenta lo que tal vez la misma Bex está narrando o ha narrado alguna vez en el paréntesis de la ficción. Lo que Bex hubiera dicho. Cuadro 2. Y se alejó pateando latitas, anunciándome su muerte, cantando aquel blues como una letanía. La vi perderse en la esquina. Supe entonces que no volvería a verla, que la estrella, como una bomba, estallaría en su cabeza, y solo quedaría el recuerdo de una mujercita con rostro de egipcia que soñaba, aunque se riera de ello, con salir de esta putísima realidad, por el mayor de los delirios, una niña monstruo que, abrumada por el espanto de la muerte lenta, trataba de hacer vertiginosa la vida para darle el impulso y la pasión de una leyenda. Allí donde el héroe se esfuma antes de que lo atrape el acontecer, esa sucesión sin memoria ni coherencia. Antes había dicho con las piernas despatarradas sobre el asiento de café Tortoni. No se puede vivir más de 30 años en este país de hijos de puta. Paréntesis para la tristeza. Ahora, la que escribe, la que se ha adueñado de una palabra que aún no le ha sido concedida, cruza los 40, muerde los abismos y retrocede aterrada cuando el cuerpo toma su palabra inapelable. Sabe, la que escribe, que la muerte es un áspero languidecer y que, a una distancia no muy lejos del coma, puede apreciarse el paulatino agonizar de los sentidos. Más allá de lo tolerable, un cuerpo intoxicado de sedantes y alcohol comienza a morir en plena conciencia. Ella recuerda. Se ve caer de la posición vertical al suelo. Súbitamente la nuca golpea contra la madera. El cuerpo se arrastra buscando salvación, pero los ojos ya no responden. Los músculos oculares no pueden mantenerlos abiertos y la boca se abre mientras con la cabeza cayendo hacia atrás comprueba, aún comprueba, que morir es hundirse en el aislamiento absoluto. Algo como una mordaza asfixia su facultad de reacción y empuja al alma, que ya sabe que no es alma, hacia una hondura sin fin. Es la muerte real, sin umbral ni imágenes angelicales ni compadecidos infiernos. Nada nos recibe en lo no ser. La agonía transcurre sin sentido, solo un vértigo hacia lo innumerable,
Ya nada es esto que muere, ya no es un ser. La que escribe impulsa instintivamente su abismo hacia el oxígeno. Logra abrir los ojos, por algunos segundos, apoyada la cabeza sobre una guía telefónica, arrastra una mano casi ajena hacia el teléfono. El salvaje instinto de la vida la impulsa. ¿Qué otra cosa podría decirse? Es evidente que no sabe, no podría saber qué desea. Hay solo una afirmación posible. Está aterrorizada de verse morir. Marca un número de emergencia, pide ayuda. Hay un tiempo de agonía y lucha donde el alma de su cuerpo presta alguna batalla. Oye el timbre, un eco. Instintivamente se aferra con las dos manos al picaporte. Delante de ella una bruma blanca. Su rostro jamás lo conocerá. Lo único que logra comprender es que hay allí alguien que le tiende los brazos. Siente en el eclipse de su conciencia el destello de la compasión humana. Cae entregada, balbucea. «No me dejes morir». Después se desvanece. Entonces, en un gesto loable de compasión discursiva, la literatura toma la palabra. Dante asignó un lugar en el infierno para los suicidas. Ah, bello consuelo, ya que si existiera, hubiese podido más tarde compartir, como el maná, esa desdicha común con sus hermanos. Pero Ana le ha dicho a Marcia, ahora no recuerda cuándo ni cómo. La muerte es una helada fraternidad, nada que compartir. Todos morimos solos. El único consuelo que podemos ofrecer a esta doliente realidad es la hermandad en la vida. De haber sido sabios, la conciencia de la desgracia nos habría vuelto más dichosos, y aun desde allí por alquimia del corazón. Pero jamás se ha pensado en ello. ¿Para qué enunciarlo siquiera? Más adelante Marcia comprobaría algunas otras cosas al respecto en un cuaderno encontrado en el departamento de Ana días después de su muerte. Por ahora, la remembranza de la pequeña mendiga había colmado su atención y no podía hacer otra cosa que discurrir en su nombre. No se trataba de lo que efectivamente le dijera, sino de lo que ya había sido asignado en su historia. Así como aquella madre insustancial narraba un mundo para ella hasta ahora desconocido. Marcia, en el umbral de la angustia, dejó que su alma se llenara de las imágenes que tal vez podían haber sido en el primero o en el segundo término de aquella metáfora. Metáfora que, al fin y al cabo, resulta ser toda vida cuando escapa del estricto acontecer, de la anécdota puntual hacia sus arquetipos. Un pájaro en una jaula. Marcia miraba a la madre dar razones, incluso delineó, aunque torpemente, algunos diagnósticos esgrimidos, por lo que ella definía como profesionales idóneos que pretendían precisar el estado mental de su hija y la necesidad irrefutable de prolongar el tiempo de internación en el psiquiátrico fantasmal, en el rampagueo de la angustia, profiriendo toda clase de improperios contra su madre. Bex dejó ver una idea de su cuerpo. Aquella síntesis con ojos de egipcia y cuello delgado, como un cisne, destilaba sarcasmo. Es más reventada que yo. No le creas una palabra. Un yo extinguido, desde la más temprana infancia, puede llevar a una disociación temprana que derive en una esquizofrenia, psicosis. En todo caso, no hay duda, mi hija era una psicótica. Y Bex hace una mueca imitando la actuación de su madre. Bex, en sombras, se suena ruidosamente la nariz. Después le guiña un ojo a Marcia. La muy puta hizo cualquiera para dejarme de clavo en la clínica esa de mierda. Marcia escucha con mirada de esfinge. Aún podría decirse que el escenario real es el Café Premier y no ha pasado demasiado tiempo aún. La mujer enciende otro cigarrillo, convencida de estar expiando hasta la última de sus culpas, aunque jamás podrá dejar de sentir esa incomodidad de la simulación. La conciencia de la hipocresía palpita en el fondo y se resuelve rencor por una hija no querida que ha matado sus esperanzas de ser
Un verdadero personaje, trascendencia que estas almas solo conciben como fama. Y una silueta que no ha quedado intacta tampoco perdonaría su juventud. Esa edad de ver florecer a su retoño le precisa con crudeza el grado exacto de lo que ella y su entorno han determinado como decadencia femenina. Esa hora fundamental en que hermanarse es la esencia del encuentro, madre e hija. Es por gracia y ventura de nuestra naturaleza cultural misógina el momento de la fractura, el paso a lo irreparable. Eso sucede en la mujer que transita los múltiples planos de su conciencia, desde el saber hacia lo inconsciente inapelable. Pero no, ya Bex no habla. Marcia sabe demasiado de la pequeña mendiga y la ve en su relato posible. Cerrar furiosa la puerta de una habitación de hospital, desplomarse luego en una cama y al rato, como impulsada por una furia incontenible, golpear las rejas hasta lastimarse las manos. Esas rejas, le hubiera dicho, rejas de alambre tejido, que no dejan ver ni siquiera el paisaje de la calle, de tan pequeñas que son las hendiduras. Y, pasada esta escena, la escucha gritar y salir de la habitación moviendo locamente sus brazos. Ella repetiría ante la sorpresa de los enfermeros y las miradas vacunas y burlonas de las enfermeras. «¡Son alas, idiotas! ¿No ven que son alas?» Y poco tiempo después, Bex, de nuevo en su habitación, transmutando en pájaro, mientras la atan con blancas correas, desnuda contra la cama. Marcia observa cómo el cuerpo frágil de la pequeña mendiga con ojos de pájaro se contorsiona, mientras habla de la libertad, grita en su dialecto y ve con qué impersonal cuidado sostiene en su brazo, al tiempo que un médico obeso de ojos brillantes mira el cuadro con satisfacción. Una lasciva satisfacción, imagina Marcia. Entonces la inyectan y Bex lanza un quejido que podría ser el de un pájaro antes de morir o de nacer. El hecho es que, antes de quedar inconsciente por la anestesia, Bex ya es un pájaro. Esto sucede en el segundo término, sin que lo pueda comprender más que el relato del que ella es parte. Tal vez ni siquiera ella misma, a esta altura. El jardín de los suicidas. Me encerraron en un pabellón, un antro cerrado con ventiladores de techo, un largo pasillo que daba al comedor o salita de recreación o de recibir visitas, y ni un putísimo jardincito. Nada que te recordara que existe algo que se llama naturaleza. Enfermeras con sonrisas de vaca, angelitos gorditos en las paredes de una capilla con reclinatorio y una sala para la paja pura, eso que llaman laborterapia. Pero lo que abundaban eran las rejas, no de esas que le ponen a los monos, abiertas como para que saquen la cabeza y les des una simpática bananita. No, eran las que les ponen a los perros salvajes, a los lobos, a las hienas, esas de alambre tejido, pero bien grueso, como para que no puedas ni refrescarte los dedos. Pensé que estaban todos de la nuca, pero no, eso fue antes. Pero no quiero hablar más. Soy una metáfora, ¿no? Bueno, entonces tengo derecho al recurso del fluir de la conciencia. Y Bex, su sombra, su querida imagen, se me presenta ante todas sus facetas. La irreverente mujercita que me tiende su dirección el día en que le hacen homenaje a Ana. Esa niña de negro con la boca pintada hasta la saturación, deliberadamente delineada en las puntas el contorno de los labios. Y me dijo, y tal vez ahora lo entienda mejor, que ella no aparecía por casualidad en la vida de nadie. Acababa de escaparse del psiquiátrico. El pájaro había volado, había roto las rejas y se concedió el don de una aparición fantasmal en el mundo de los cuerpos. ¿Cómo no habría de temerle? Mi querida amiga había muerto. Habíamos estado juntas casi una década en tiempo real.
Yo imaginaba ser el único referente de su vida, pero la aparición de aquella criatura me trajo un gran desconcierto. Ana tenía otra vida. Otro ser había entrado en su existencia con tanto mayor poder que yo. Tarde o temprano debería reconocerlo. No era Ana la poeta Ana H., mi singular adquisición, ni yo su mecenas en sentido absoluto. Ni habría de poder sostener por mucho tiempo mis pasiones concentradas en las suyas. Su mirada jamás sería cargo de la mía. No pude vivir para siempre asustada de mi pasado, respirando a través de Ana el vértigo, la locura y todas aquellas miserias y grandezas de la naturaleza humana que mi alma no quería enfrentar por entonces. Bex fue mi cable a tierra, aunque suene paradójico, viniendo esto, claro, de una supuesta exiliada del manicomio. Sin embargo, ella, desde su dolor y su sarcasmo, me enseñó el mundo que yo jamás hubiese podido aprender por mí misma. Conocí hasta dónde llegaba la miseria de aquella ciudadana humanidad. Supe de la atroz pobreza sin retórica, sin estadística alguna. Los vi de cuerpo presente, sonámbulos, marchando con sus bolsitas de epoxi en las noches de frío en Plaza Italia. Abandonados con 7, 10 o 12 años como máximo, arrancados de la niñez en un vértigo de destrucción irrecuperable, porque había un mundo, como los muros fríos de una prisión, que no oía, y aún más especulaba con la poca inocencia que les quedaba, como aquel kiosquero que les vendía el epoxi a mitad de precio, o los vídeos donde dejaban sus pocas monedas frente a una máquina de mirada ausente que los volvía poderosos por un rato y les daba la limosna del olvido. Ellos, los hermanos del Principito Verde, aquel niño de cabellos dorados que tanto amó Ana y en quien dejó sus últimas esperanzas, según sus palabras, revolucionarias. Y más tarde, el mundo de sus siempre bien ponderadas sirenitas. Y no le he dicho todo al respecto. Bex logró convencerme de asistir a esas reuniones que realizaba en la pensión. Aunque la vieja con cara de mal cogida nos tirara con una chancleta o amenazara con llamar a la policía. Secretamente aquella mujer malhumorada y solitaria comprendía que tenía ante sus ojos una criatura poco común, y aunque no quisiera dejarlo en evidencia, terminaba dejando que Bex hiciera lo que se le diese la gana, e incluso, y aún más secretamente, había establecido un lazo de protección con la pequeña mendiga de la cual ella jamás debería percatarse. ¿Cuáles eran los motivos? Eso nunca pude desentrañarlo. Pero de hecho jamás sus amenazas se llevaron a cabo, y las deudas de alquiler nunca llegaron a pagarse. La mística de las sirenitas era poco menos que banal. Sin embargo, Bex tenía la facultad de fascinarlas, hacerlas hablar con el lenguaje que a ella se le ocurría que debían utilizar, decir lo que se suponía justificaría su amor por lo miserable. La mujer encerrada en el cuerpo de un hombre era el principio de una serie de juegos iniciáticos a los que debían someterse las sirenitas si querían ir tras las huellas de Bex. Ella les hablaba de un inicio erróneo. El Génesis no es más que una fantochada eclesiástica, nada de Biblia. Esa costilla era la flecha de Cupido. El macho era apenas un mono con ínfulas hasta que apareció la mujer y dio cauce a sus sueños, y que Darwin y Hauser y todos los teóricos de origen de las cosas se metan sus teorías en el culo, porque son teorías masculinas y desde ya intoxicadas de su putísima testosterona. La vida no empezaba, según Bex, bajo el arco de triunfo de un mito o un huevito evolutivo, sino que era circular, una metáfora, un enigma que se fugaba como un pájaro, porque su naturaleza era la libertad. Quedarse la historieta machista de ser una mujer encerrada en un cuerpo de hombre era denigrarse. Ellas eran verdaderas sirenas de algún mar oculto del alma. No había contradicción ni injusticia. Tenían el secreto de la dualidad como los centauros, la esfinge y las arpías. De algún modo esto las obligaba a tener una visión superior de las cosas y vivir y predicar entre sus congéneres esa visión más allá de lo real. Las sirenitas parecían entender bastante poco. Oían a medias mientras se acicalaban las uñas o vigilaban la posición de sus piernas,
o la suavidad de sus barbillas no siempre bien rasuradas. Pero no se atrevían a negar nada, y acudían a aquellas reuniones con precisión y obediencia. Aquellas palabras, en el fondo, las aliviaban, las liberaban de culpas. Eran un respiro, algo fuera de aquel desprecio común. Tal vez solo consistiera en que alguien las miraba sin repugnancia. Bex les había dado un nuevo estatus ante sí mismas. Cada reunión Bex encendía incienso y convocaba a sus hermanos los pájaros. El espíritu de la dualidad descendía ante nosotras y las sirenitas debían hablar según sus palabras. Torpemente intentaban ellas hacerle creer a Bex que estaban impregnadas de tal espíritu. Después dejaban una ofrenda y Bex las bendecía con un buen porro. Nadie se negaba a semejante bendición y la tertulia transcurría hasta pasado el amanecer. Los gritos y las risotadas exasperaban a más de un inquilino. La vieja dueña de la pensión daba 3 golpes a la puerta de Bex. La pequeña mendiga las miraba con pena. La vieja se cabreó. Se terminó la ceremonia, señoritas. Dando zancadas, trastabillando entre tacones y algunas risitas cómplices, descendían las sirenitas para perderse las calles mañaneras y prolijas. Una tribu de emplumadas sirenas borrachas y hambrientas se mezclaba entre las recién baldeadas veredas y las reprobatorias miradas de los vecinos del barrio. Así fue como Bex hizo de mí un ser menos retórico. De su mano pude tocar lo que jamás me hubiera atrevido a solas, la carnadura de lo real, y la de todo aquello que dábamos por cierto e indiscutible. Marcia escucha sus fantasmas. Tal vez siga en el Café Premier. Ya no sabe si hay alguien delante de ella, pero eso ha dejado de preocuparla. Las palabras de Bex se han vuelto salvajes. Recuerdo y dolor se hermanan en ellas. ¿Cuánto habré estado ahí? Llegué a pensar que había nacido en ese antro que era mi casa cuna, la maternidad de los locos. Me sacaron mi espejo, mi unicornio. Nada de elementos cortantes, decía la enfermera vaca cuando yo reclamé mis pequeños tesoros. Las muy turras te decían eso, y después a la primera de cambio se alzaban con todas las pertenencias de los locos. ¿Qué va? Después en el comedor una bandeja con comida babosa y unos cuchillos sierrita con los que podías llegar a la radial en un putísimo segundo. Lo que les importaba a las vacas y a los mediquitos de guardia era que reventaras de una vez por todas. Es más, si algo no dejaban de provocar era eso. Los muy turros te tentaban con el suicidio y te amordazaban para que supieras que nunca ibas a poder zafar de su todopoderoso diagnóstico, de su curación de olímpicos y correas asépticas. Ahora duermo con la puerta abierta al pasillo fluorescente, donde las vacas roncan y la lechuza vigila. Un Reibnol, creo que es esta cosa que me pusieron en una cuenquita y me obligaron a tomar delante de ellos, en fila. Locos, enfílense, arrodíllense, flagélense, que no tenemos por qué decirles ni qué toman ni para qué, que el secreto está en que no lo sepan porque no están en competencia de sus actos. Entonces el medicucho dijo eso, si delante de Marta, la mujer que quería pedir ayuda y terminó crucificada en su cama con las correas bien blancas y los torniquetes de sábanas. Ella con cara de María Magdalena y unos 40 años encima, más 3 hijos, decía llorando, que tenían razón porque era su culpa, una horrible culpa. Esa depresión, ese no querer vivir cuando todos la apoyaban y el marido ni la dejaba trabajar para que no se pusiera mala y cuidara del hogar como Dios y la Virgen manda desde su casita celestial. La pobre estaba muriéndose de culpa, mientras los otros andaban con el cerebro lustroso, libres de todo pecado. Imagínate, decía, 4 meses hace que no me dejan ver a mis hijos. Yo sé que no soy un ejemplo, que el psicólogo le dijo a mi marido. Le dijo, sí, que todo esto de ver a su madre con las venas cortadas y en estado de coma,
no se les va a borrar nunca, que le destrocé la vida. Sí, eso justo fue lo que dijo mi marido, que le dijo al psicólogo de los nenes. Marta no podía con sus lágrimas. Lloraba día y noche y se abrazaba a su corpulenta compañera de cuarto, quien, decía, era su protectora. Y las correas se las pusieron a Marta un día en que ella me dijo que sabía que estaba con ganas de morir, y fue a decírselo al médico de guardia, un rubiecito recién recibido, que no la miró porque estaba ocupado en cortarse las uñas con un alicate. Que me quería morir, le dije, que me contuviera, que me escuchara. Pero él me mandó a mi cuarto con un par de pastillas y me dijo que 10 minutos se me pasaría. Pero no se me pasó, porque estoy muy sola, ¿entendés? Y soy yo la que destrocé la vida de mi familia. Y entonces sentí rabia y me golpeé la cabeza contra la pared varias veces, para lastimarme. Entonces, claro, tuvieron que atarme. Y bueno, me las busqué, ¿no? Mira, tuvieron que ponerme uno de estos aparatos por la contractura que me hice en el cuello. La morocha del cuarto estaba encantada en su papel de Madre Teresa. Yo le dije que exclamara, pero no me hizo caso. La miraba con reprobación maternal. ¿Ves? La ligaste por no hacerme caso. Hiciste que se cabrara la lechuza. Se refería a la jefa de enfermeras. Y terminaste como el otro día le pasó a Andresito. Bex las mira con asco.